anunciaste que vendría el tiempo del Mesías. La gente no pudo entender lo que Cristo vino a hacer. Tu palabra contenía el plan, pero no querían escuchar. Aún así tu obra cumplió cuando su vida ofreció. Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí en nuestra congregación Emmanuel, Dios con nosotros y Dios con ustedes. En esta mañana traigo este devocional que se llama La promesa llegó en la fiesta del Pentecostés. Y dice el versículo en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 4 al 5, que dice: las instrucciones finales de Jesús para sus discípulos. Veamos lo que nos dice este versículo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice que les mandó a que no se fueran de Jerusalén. Jesús no tenía nada que hacer para los discípulos más que esperaran la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Jesús sabía que ellos realmente no podían hacer nada efectivo para el reino de Dios hasta que viniera el Espíritu Santo. Que esperasen significa que la espera valía la pena. Que esperasen significa que ellos tenían la promesa de que sí vendría. Que esperasen significa que ellos debían recibirlo. No podían crearlo ellos mismos. Que esperasen significa que serían probados por el hecho de esperar, por lo menos por un rato. Mandó la promesa del Padre bautizándolos con el Espíritu Santo. Este es otro ejemplo de la Trinidad, que hay un solo Dios en tres personas. Es tejido en tela del Nuevo Testamento. Aquí vemos que Jesús habló de la promesa del Padre y que es el advenimiento del Espíritu Santo. Esto nos dice que es significante que este advenimiento, llenura, empoderamiento del Espíritu Santo es llamado la promesa del Padre. Muestra que debemos esperarlo con una anticipación ansiosa. Una promesa del Padre no puede ser otra cosa más que algo bueno. Muestra que es confiable. El Padre nunca promete algo que no pueda cumplir. Muestra que la promesa pertenece a todos sus hijos porque viene de Dios como nuestro Padre. Muestra que debe ser recibido por la fe, como es el patrón con la promesa de Dios a través de la Biblia. El segundo punto sobre la promesa dice: la promesa del Padre ahora vino a ser también la promesa del Hijo. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La idea de ser bautizados es ser sumergidos o cubiertos completamente en algo. Aun como Juan bautizó en agua, así estos discípulos serían sumergidos en el Espíritu Santo. Quizás sea más útil describir el bautismo del Espíritu Santo como una condición en vez de como una experiencia. Tal vez debemos preguntar: ¿estás tú bautizado con el Espíritu Santo? En vez de preguntar:
¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? Dentro de no muchos días, sabían que la promesa del Padre vendría, pero no inmediatamente. Sería en unos días, pero no muchos días. Jesús tenía un propósito en no decirles exactamente cuándo vendría. La experiencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Los discípulos son llenados del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos del Espíritu Santo. Dice que el día del Pentecostés, dice la palabra, esto era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Celebran las primicias de la cosecha del trigo. En los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua. Pero en el día de Pentecostés las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a Dios. Así que el día de Pentecostés se llamaba el día de las primicias. Eso lo puedes encontrar también en el libro de Números, capítulo 28, versículo 26. Luego dice, la tradición judía también enseñaba que el día del Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. Los judíos a veces llamaban Pentecostés o gozo de la ley. Otro punto es, en el día del Pentecostés en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley. En el día del Pentecostés en el Nuevo Testamento, la iglesia recibió el Espíritu de la gracia en su plenitud. En otro punto también fue la mejor atendida de las grandes fiestas, porque las condiciones para viajar estaban en su mejor punto. Nunca había más gente en Jerusalén que en esta fiesta. Veamos lo que nos dice el libro de Levítico, capítulo 23, versículo del 15 al 22, de las instrucciones originales para la celebración del Pentecostés. Dice que 2 panes sin levadura debían de ser mecidas ante el Señor por el sacerdote como parte de la celebración. No habían 2 panes, solo salvará Israel, sino en la plenitud de los gentiles será vueltos hacia el Señor Jesucristo. Cuando llegó el día del Pentecostés, ahora eran 10 días después de que Jesús descendió del cielo. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3. Como Jesús les mandó que esperaran la venida del Espíritu Santo, los discípulos no desconocían la persona y la obra del Espíritu Santo. Los discípulos vieron el Espíritu Santo continuamente trabajando en el ministerio de Jesús. Los discípulos experimentaron algo del poder del Espíritu Santo cuando salieron y sirvieron a Dios. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo del 1 al 20. Los discípulos oyeron a Jesús prometer una nueva obra venidera del Espíritu Santo. Esto lo puedes ver también en el libro de Juan, capítulo 14, versos del 15 al 18. Estas son las promesas que el Señor nos da, y también otra de las promesas que dice en la llegada del Pentecostés es
Los discípulos recibieron al Espíritu Santo de una nueva manera después de que Jesús terminó su obra en la cruz, instituyendo el nuevo pacto. Esto también lo puedes ver en el libro de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Los discípulos oyeron a Jesús mandarles que esperaran el bautismo del Espíritu Santo, que los apoderaría para ser testigos. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 1, versos del 4 al 5. Esto nos expresa que los discípulos tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Esperaban hasta que llegara el día del Pentecostés para que ellos no sabían de antemano cuánto tiempo tendrían que esperar. Sería fácil para ellos pensar que vendría la misma tarde que Jesús ascendió al cielo, o después de 3 días, o 7 días, pero ellos tenían que esperar 10 días hasta el día del Pentecostés. El único posible precedente bíblico para esto podría ser que está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 42, verso 7, en donde dice que aconteció que al cabo de 10 días vino la palabra de Jehová a Jeremías. Pero ¿quién habría sospechado eso? Dios usó este tiempo para destruirlos y después edificarlos. Podemos imaginar su paciencia, bondad y compasión, y fueron probadas durante ese tiempo, pero todos se quedaron juntos. Lo que este pasaje nos dice del regalo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo se nos promete a nosotros, a ti, a mí, aquellos que hemos aceptado a nuestro Cristo Jesús como nuestro único Dios y Salvador. Vale la pena esperar el regalo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo viene según su voluntad y muchas veces no como nosotros esperamos. El regalo del Espíritu Santo puede venir no solamente sobre personas individuales, sino también sobre grupos. Veamos también lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, o en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, o en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44. En estos pasajes podemos encontrar lo que es el regalo del Espíritu Santo. Tal vez pueda ser individual, como lo expresa en este punto, o también como grupos. El regalo del Espíritu Santo muchas veces es dado mientras Dios trata con la carne y uno muere a sí mismo. Lo que este pasaje no nos dice del don del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo es dado según un patrón. Ganamos el regalo del Espíritu Santo por buscarlo. En base a esta palabra, nos dice que estaban todos unánimes juntos. Estaban reunidos todos, compartiendo el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa y la misma geografía. Antes que podamos ser llenados, debemos de encontrar que somos vacíos por juntarnos en oración, en obediencia. Estos discípulos hicieron exactamente esto. Reconocieron que no tenían los recursos en ellos mismos para hacer lo que podían hacer o debían de hacer. En vez de esto tenían que depender de la obra de Dios. Otro punto sobre este pasaje que estamos viendo, y de repente vino del cielo un estruendo, la asociación del sonido de un viento recio que soplaba.
llenando toda la casa con el derramamiento del Espíritu Santo es inusual, pero probablemente tenía conexión con el hecho que en los idiomas hebreo y griego, la palabra para el Espíritu Santo como en Espíritu Santo es la misma palabra para la respiración o viento. Sucede que es igual en el latín también. Aquí el estruendo del cielo era el sonido del Espíritu Santo siendo derramado sobre los discípulos. Y nosotros, como cristianos, debemos de prepararnos para poder tener esta oportunidad de recibir el Espíritu Santo. El estruendo de este viento recio haría que cualquiera de estos hombres, mujeres que conocían las Escrituras pensara en la presencia del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice en el libro de Génesis capítulo 1, verso del 1 al 2. En el Espíritu de Dios como la respiración, viento de Dios que moviéndose sobre las aguas de la recién creada tierra. En Génesis 2:7 dice, es el Espíritu de Dios soplando vida en un hombre recién creado. En el libro de Ezequiel 37, versículos del 9 al 10 dice, es el Espíritu de Dios como la respiración, viento de Dios moviéndose sobre los huesos secos de Israel, devolviéndoles la vida y la fuerza. Esta sola línea nos dice de mucho de cómo el Espíritu Santo se mueve. De repente, a veces Dios se mueve de repente. Estruendo era la real, aunque no se podía tocar, vino por los oídos. Del cielo no era de la tierra, ni creado o manipulado o hecho aquí. Recio, lleno de fuerza, viniendo con gran poder. Acerca de este versículo también se dice que se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto nos explica que estas lenguas repartidas como de fuego apareciéndose sobre cada uno también eran inusuales. Probablemente también debe ser conectado con la profecía de Juan el Bautista de que os bautizara en Espíritu Santo y fuego. Esto lo pueden encontrar en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. La idea atrás de la imagen de fuego usualmente es la purificación. Como un refinador usa fuego para purificar el oro. El fuego puede quitar lo que es temporal, dejando solo lo que durará. Esto era una ilustración excelente del principio de la llenura del Espíritu Santo, y no es solamente para el poder abstracto, sino para la pureza, hermanos. En ciertos lugares en el Antiguo Testamento, Dios mostró su complacencia especial con un sacrificio prendiendo el fuego para sí mismo. Eso es, fuego desde el cielo vino abajo y consumió el sacrificio. La experiencia de los seguidores de Jesús el día del Pentecostés es otro ejemplo de Dios enviando fuego del cielo para mostrar su complacencia y poder. Pero esta vez descendió sobre sacrificios vivos. Esto lo puedes ver en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. El Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos. La palabra asentándose tiene una fuerza notable en el Nuevo Testamento. Lleva la idea de una preparación completa y cierta permanencia de posición y condición. Bajo el viejo pacto, el Espíritu Santo descansó sobre el pueblo de Dios más como
una nación. Eso es Israel. Pero bajo el nuevo pacto el Espíritu Santo descansó sobre el pueblo de Dios como individuales. Las lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Este fenómeno extraño nunca había sucedido antes y nunca volvería a suceder en las páginas u hojas de la Biblia. Pero fue dado para enfatizar a este punto, que el Espíritu de Dios fue presente con y sobre cada individualidad. Otro de los puntos que nos habla estos versículos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que esencialmente el viento recio que soplaba y las lenguas repartidas como el fuego eran solamente fenómenos inusuales y temporales que acompañaban el verdadero regalo, el ser llenos del Espíritu Santo. Mientras sería incorrecto, malo esperar un viento recio que soplaba o lenguas repartidas como de fuego, estar presente hoy cuando es Espíritu Santo es derramado. Podemos experimentar el verdadero regalo y nosotros podemos, igual que ellos, ser todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esta palabra nos enfoca que nosotros también tenemos esa oportunidad de vivir lo que estos discípulos y aquellos seguidores en Cristo que estuvieron en ese tiempo recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no podemos acercarnos también y orar y pedirle al Señor que nos dé esa oportunidad de recibir al Espíritu Santo en fuego? Pero deberíamos hacer lo que los discípulos hicieron antes y durante sus llenamientos del Espíritu Santo. Los discípulos fueron llenos en el cumplimiento de una promesa. Fueron llenos como recibieron en fe. Fueron llenados en manera inusuales. Este advenimiento y llenamiento del Espíritu Santo fue tan bueno y tan esencial para la obra de la comunidad de los cristianos primitivos, que Jesús dijo que era mejor que Él se fuera corporalmente de la tierra para que Él pudiera enviar el Espíritu Santo. Esto lo puedes encontrar en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Hermanos, en verdad, esta palabra que me dio el Señor es para que nosotros tengamos la oportunidad de edificar nuestra vida, de confiar lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros en este tiempo. Porque no estamos solos, sino tenemos alguien que consuela nuestra vida, alguien que ha llenado nuestro corazón para poder caminar en el camino de salvación que es en Cristo Jesús. Y así poder llegar a nuestro Padre eterno y tener esa oportunidad de poder sentir ese bautizo en el Espíritu Santo. Este es el mensaje que les traigo en este día y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.